Frente a mí tienen a un personaje que ya quizás muchos de ustedes ya reconocieron y si no han reconocido, les aseguro que ustedes han consumido su contenido porque es Gaby Kesselman, que es la directora de su canal en redes sociales, Sí Siempre Actriz, y que su influencia llega a millones y millones de personas. Y lo más loco de todo es que Gaby no empezó hace años y no tiene todo este recorrido. De hecho, voy a presentar un poco el trasfondo académico de Gaby. Ella es abogada. Ustedes hoy en día pueden ver que tiene una gran influencia en la opinión pública, al punto tal que la citan políticos, la citan académicos, especialmente periodistas. Así que mucha de la información o del eco de la narrativa que ustedes escuchan, en la raíz la tienen acá en esta live que estamos haciendo, en esta entrevista que estamos haciendo. Y yo le voy a dejar a ustedes en la descripción de este video las redes sociales de ella en Twitter y las demás redes que tenga. Bienvenida a la página Filosofía Judía. Hoy nos vimos en la mañana, pero me habías dicho una frase que muy impactante, que tú le agradeces a los terroristas de Hamas tu judaísmo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Yo fui educada en un hogar de mamá y papá judíos sin ningún tipo de tradición. Mi bob es la única que hacía pesaj, pero no hacía seder. Hacía como una cena en donde íbamos todos. Mi bobe tiene Para dos el público, hijos, disculpa, Bob es abuela, ¿sí? exacto. Sí. Es la mamá de mi papá, que se llamaba Cata, dos hijos y 7 nietos. Y a nadie, absolutamente a nadie le importaba la religión. Em, Ella no se lo trasladó a sus hijos. A mí era la única que me importaba un poquito. Yo era quien la acompañaba al templo en el Día del Perdón, pero nada que se profundice. De hecho, para mí ni siquiera era importante casarme con un hombre judío, ni formar un hogar judío, ni nada era relevante. Hasta que lo conocí a mi marido, que era judío, y en ese momento los dos sentimos la imperiosa necesidad de lo que nosotros llamábamos armar un hogar judío, que era básicamente mandar a los chicos a un colegio judío. No era mucho más que eso. Cuando nos casamos, la prima de mi marido que vivía aquí en Israel nos preguntó qué les regalo y nosotros lo llamamos el Jewish Kit. Esto era porque no teníamos nada. No teníamos una hará, no sabíamos hacer Shabbat. Un día iba caminando yo por la calle y se me acercaron dos chicos, yo presumo hoy que eran de Chabad Lubavitch, y me dieron dos velas y me dieron las instrucciones para encenderlas en Shabbat. Y hubo ahí como una pequeña conexión. Para mí era importante y para mi marido también que nuestros hijos tuvieran lo que nosotros decíamos formación judía. Pero en Buenos Aires es el Viali, que es un colegio que, a ver, la sala de tres de los chicos se llama con algún nombre de salitas, payasitos, por ahí se llama en hebreo, pero no era mucho más que eso, no era relevante. Eh, las maestras de hebreo de mis hijos siempre se ríen, porque yo les decía, no los molesten con el hebreo, nunca van a usar el hebreo y vamos a decirle a la gente que vivimos acá hace 3 años. Pero era imposible, no había ninguna posibilidad. El judaísmo para mí era algo más. Eh, Había leído libros de la Shoah, del Holocausto, La bailarina de Auschwitz, grandes bestsellers. Es algo que había pasado, que no tenía sobrevivientes del Holocausto, no pasaba nada. Sí pasa que una vez que uno enciende las velas de Shabbat, nunca más puede dejar de encenderlas, porque siente como esta cosa, es como cuando uno juega siempre al mismo número de lotería y un día deja de jugar y decís, es demasiado riesgoso dejar de jugar, no vaya a ser que justo salga. Y un poco nos pasaba eso. Pero mi hermano se había venido a vivir a Israel hacía muchos años y cuando me decía, porque yo no conocía Israel, yo hice aliá, yo me vine a vivir a Israel sin haber venido nunca a Israel. No tenía redes Wow. sociales, tenía un Twitter muy chiquitito hasta la masacre del 7 de octubre. Y lo que yo digo es que el 7 de octubre a mí me estalló el ADN. Esta es la manera en que yo lo describo. De pronto algo que claramente estaba latente en mí salió de manera casi inexplicable.
pero yo me encontré con que no tenía información y yo siempre digo, mis comienzos fueron sin siquiera saber que Israel se había retirado unilateralmente de Gaza en el 2005. Yo sentía que algo del relato no estaba bien, que nos acusaban de cosas que no eran reales, pero no tenía argumentos para justificarlos. Pero yo soy abogada y los abogados tenemos esta facilidad de buscar información, de saber cómo buscar información, de retener información. Y me Y contacté de con no un par de... comerse cualquier cuento, como también luchar la información en Exacto. el sentido de masticarla. Y además a mí la injusticia es algo que siempre me sublevó. Y recordemos que más allá de las imágenes tremendas de la masacre del 7 de octubre y que yo estaba en Israel hace un año, mi hermano, que me había alquilado el departamento donde yo vivo, que es un primer piso que no tiene rejas, que un primer piso sin rejas es algo inconcebible para Buenos Aires. Entonces, cuando él me mostró la foto de un primer piso, de una ventana que se abre de par en par, yo le dije, ¿y la reja? Y se rió y me dijo, en Israel no se necesitan rejas. Pero ese 7 de octubre, a las 6:29 de la mañana, cuando sonó la sirena, mi hermano me llamó y me dijo, tenés que ir al refugio. Y además, cerrá todas las persianas y todas las ventanas y no le abras la puerta a nadie porque se cree que hay terroristas infiltrados. Y me dijo, yo no creo que las imágenes que nos están llegando por redes sociales sean reales, porque de verdad todavía hoy sentimos que esas imágenes no pueden ser reales, pero por las dudas no salga nadie a la calle. Y recordemos que el 8 de octubre ya había movilizaciones en el mundo en contra de Israel, que Israel ni siquiera había reaccionado a la masacre del 7 de octubre y que el mundo nos pedía proporcionalidad. Y yo lo primero que pensé como abogada es, proporcionalidad es, me están pidiendo que entre y secuestre a 250 personas, que en ese momento ni siquiera sabíamos cuántas eran, que secuestren a personas, que hace... Hay alguien que no me está pidiendo que yo cometa estos actos ilícitos que están todos en el Código Penal. Y entonces empecé a contactar a personas que fueron muy generosas conmigo, porque mi pregunta fue, ¿por dónde empiezo a leer? Es como que vos mañana quieras aprender sobre la polinización de las abejas y digas, no tengo ningún referente, no tengo ningún dato, siento que hay algo que tengo que saber, me he vuelto mucho más espiritual y religiosa desde la masacre del 7 de octubre y muchas veces te voy a decir, mi señalización es, me baja, digo yo, como si por momentos yo estuviese siendo un canal que diese información, pero tengo que reconocer que desde el 7 de octubre a la fecha, que ya pasaron casi 2 años, yo no dejé de leer y de prepararme en ningún momento. Pero yo no tenía prejuicios. Yo no necesitaba defender a Israel a toda costa. Y yo estoy convencida que era tan escasa mi formación que si yo hubiese sentido que Israel estaba cometiendo genocidio, apartheid, crímenes de guerra, yo hubiese salido a decirlo. A mí el ser judía sin formación previa no me condicionaba. Me permitía tener la apertura mental suficiente para leer las dos bibliotecas, como decimos los abogados. Yo necesitaba leer los dos relatos y confrontar qué es lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento empiezo a leer el 8 de octubre o el mismo 7 de octubre, última hora, como nos pasó a todos. Mi WhatsApp estaba estallado de gente preguntando y yo me di cuenta que no existía ninguna posibilidad de que yo pueda contestarle a todas esas personas. Entonces yo en ese momento tenía una cuenta de Twitter de 5.000 personas, tal vez. Digo 5.000 personas que para muchos pueden significar un montón, pero hoy tengo más de 130.000. Y dije, vamos a empezar a leer. Pero no vamos a ser los grandes académicos que son los judíos y los israelíes que se caracterizan por sus innovaciones, por sus descubrimientos y sus premios Nobel. La gente de la calle no va a entender esto y yo necesito hablar para la gente de la calle. Entonces prendí la cámara sin ningún tipo de luz, sin ningún tipo de micrófono y dije, me presento, yo soy muy mal hablada, tengo muchas malas palabras que surgen de mi boca espontáneamente y para mí además hay cosas que hay que decirlas con determinadas palabras. No es lo mismo decir, ay, qué tonto, a que esa palabra que no te voy a decir porque nos van a censurar.
no es lo mismo una persona tonta que una persona que tiene otras características. Y yo me imaginé la siguiente escena, como si yo fuese un ama de casa que tuviese ruleros, esos que se ponen las mujeres en la cabeza, y de pronto me quitase el delantal. Si estuviese pelando papa, me quito el delantal, prendo la cámara y le explico a la gente normal. La gente no quiere explicaciones largas, no quiere un cúmulo de fechas ni de información. La gente quiere entender, en el mejor de los casos, la gente que quiere entender, de manera sencilla qué es lo que está pasando. En Argentina se dice hay que hablarle a Doña Rosa. Doña Rosa es tu mamá, mi mamá, la abuela, es la gente común a la que le estamos dando un montón de información sobre hechos siniestros, sobre lo que se veía que era una masacre, lo que se sabía que era el peor pogrom desde el Holocausto. Pero del otro lado, había un montón de personas, incluso desde Occidente, que justificaban lo que estaba pasando porque hablaban de la palabra opresión. Entonces yo me senté con gente a quien tenía que explicarle por qué lo que le estaban diciendo no era real y por qué no había tal genocidio y por qué no había tal apartheid, que eso no tuve que ir a buscarle un libro. Yo sabía que no había apartheid porque yo vivía en Israel hacía un año y medio y mi odontóloga es árabe y porque los colectivos están en árabe. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa. Yo llegué a Israel en época del COVID y era obligatorio en los colectivos tener máscara, que se decía masejá, que para mí, que yo llegué a Israel sin nada de hebreo, era todo como complejo. Y se escuchaba en el colectivo un mensaje que yo la primera parte un poco que la entendí y la segunda parte no entendía nada, entonces grabé todo el mensaje y me siento con mi hermano y le digo, no entiendo la segunda parte. Mi hermano se ríe y me dice, pues está en árabe, no la entendés. O sea, para mí, y lo digo siempre, cuando yo vi Faudá en Argentina, esta serie israelí que hoy están, que podría describir también lo que ocurre, yo la vi en Argentina y yo no lograba distinguir cuándo hablaban en árabe y cuándo hablaban en hebreo. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, lo que seguro es que no hay es apartheid, porque quien me vende los medicamentos en la farmacia es árabe, las calles están escritas en inglés, en hebreo y en árabe, porque en el colectivo me están hablando en árabe. Y que cuando uno llama acá por teléfono a cualquier institución, te dice opción uno hebreo, opción 2 árabe, opción 3 ruso, 4 inglés, el inglés no te lo atienden nunca, y ni siquiera existe la opción en español. Y ese día entendí. Mi mamá lo llama el bordado de Dios. Yo a lo largo de mi vida estudié un montón de cosas inconexas. Había estudiado derecho, estudié, hice muchos talleres de literatura, estudié teatro. Nada tenía sentido hasta el 8 de octubre. Cuando el 8 de octubre yo entendí que todo lo que yo había estudiado me había preparado para que yo el 8 de octubre me pudiese convertir en una comunicadora. Y pudiese contarle a la gente lo que yo estaba viendo, de verdad lo que estaba viendo. El 10 de octubre yo estaba en una base ayudando a armar las cajas de alimento para los soldados sin siquiera conocer el hebreo. Hubo un grupo de WhatsApp que dijo quién puede donar sangre, yo por razones de salud no puedo donar sangre. Bueno, ¿quién puede venir a la base a armar cajas de alimento? Eran cajas que estaban acumuladas hacía años que no las habíamos necesitado usar y que había que abrirlas, sacarles las latas de choclo que iban a vencer en 15 días y reponerlas por nuevas cajas de choclo. Y ese día entendí además por completo de qué se trata Israel, como digo yo, el país de los judíos, cuál es nuestro ADN, cuál es nuestra esencia, porque éramos un montón de personas. Yo estoy llena de tatuajes. Nada más anti puede ser que estar llena de tatuajes porque nosotros los judíos no nos podemos tatuar. Y había gente con kipá y sin kipá y con peluca y sin peluca y estábamos todos haciendo lo mismo. Y ese día entendí un montón de cosas. Entendí quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes vamos a ser siempre. Y además entendí por qué nos odian. Porque intentaron destruirnos un montón de veces y no poder destruirnos. Y esta cuestión de unidad y de fuerza y de resiliencia hace que indefectiblemente, si no te sentís, si no sentís empatía por el judío, lo terminás odiando.
porque como no lo podés destruir, lo que haces es odiarlo. Gaby, es una de las historias más impresionantes y como que se me pasa por la cabeza muchos otros personajes a lo largo de la historia que fue algo similar, como que hubo un punto en sus vidas que hicieron todo este cambio que los llevó a un camino de mucha grandeza. Tú estás, o sea, el hecho de que uno ve políticos que van en un buen camino y citan y yo veo de repente estás en entrevistas y esto es 2 años, a mi opinión, que estoy en redes sociales, es como decir de la noche a la mañana en Twitter, particularmente, no es tan fácil llegar a esos números. Yo quiero preguntarte si tú crees que cualquier persona tiene el potencial de hacer eso. Es decir, a mí muchas personas me preguntan cómo puedo defender a Israel, quiero ir al ejército. Yo les digo que hay campo de batalla que es el ejército, pero es que hay otro campo de batalla que es la narrativa, es decir, lo que se presenta en redes sociales y la verdad es que Israel somos el pequeño David contra ese Goliat de mentiras. ¿Tú crees que las personas podrían empezar un camino en redes sociales y llegar a tener un impacto tipo como tú o en otras medidas diferentes? Las redes sociales son como un gran enigma, porque uno no sabe por qué tiene aceptación en redes sociales. Em, yo creo que lo que la gente sí puede hacer es informarse. Después, me parece que es un don innato la posibilidad de transmitir y que es un don innato la posibilidad de transformar lo difícil en fácil. Yo eso no lo trabajé, así como yo te digo, yo tengo horas de lectura y de escrituras diaria porque lo ejerzo, porque lo practico y porque además yo soy una persona sumamente curiosa, y entonces necesito estar seguro que lo que me está diciendo el otro es cierto. El ChatGPT muchas veces me dice, ya te dije que sí. Le digo, ¿vos estás seguro que lo que me estás diciendo es lo que me... esto no puede ser. Todas las personas tienen la posibilidad de no ser parte de la manada. Pero también digo, y yo lo digo siempre con mucha ironía y de manera muy despectiva, pero es como lo siento, y esta es una forma mía de comunicarme, yo no tengo filtros a la hora de comunicarme. A mí me pasan varias cosas. Primero, yo no tengo filtros. A mí me importa mi metro cuadrado. Yo tengo amigos de toda la vida y un grupo de amigos que hice cuando emigré a Israel y tengo una familia y tengo hijos. A mí me importa mi metro cuadrado. Yo no puedo entender que a la gente le importe lo que le digan en las redes sociales. Gente que se pone atrás de una foto de un perro y que el número se llama XXPQ. ¿Por qué te va a importar lo que dice XXPQ? O sea, no puedo entender que esa persona te mueva el amperímetro. O sea, a mí me importa lo que me dicen mis hijos, mis padres, mi marido, pero alguien que no conoces, alguien que está en el anonimato. Em, yo creo que uno podría informarse, pero informarse implica salir de la zona de confort. Y además hay gente que no tiene la autoestima trabajada. Entonces, si nosotros tenemos a un malo, pero a 100 tontos, y esos 100 tontos, por algún motivo, no tienen la autoestima trabajada. Y yo siempre digo, o los padres los quisieron poco y los abrazaron poco, o le faltan nutrientes, o en el embarazo la madre no consumió ácido fólico. Yo siempre hablo como de cuestiones más estructurales. Y te sentís solo en la vida, solo y decís, ¿qué puedo hacer? ¿Hago una causa común para salvar ballenas? Bueno, seguramente no te acompañe mucha gente. Ahora, si vos de pronto, sintiéndote solo, sos uno de los 100 solos, y ves que el solo de al lado agarra una bandera de Palestina, grita Free Palestine, dice desde el río hasta el mar, y de pronto son 10, y de pronto son 50, y de pronto son 100, de pronto tenés a 101 malvados repitiendo una consigna que no entienden, pero por primera vez en la vida les permite sentir que son parte de algo, que son relevantes, que alguien los está mirando, que si Emperatriz o Jacob o cualquiera de las personas está posteando lo que ellos hicieron en redes sociales, de pronto estas personas sienten que, wow, me llegó mi momento de fama, me llegó mi momento de gloria. ¿Qué nos pasa con los actores de Hollywood? Los actores saben actuar. ¿Desde cuándo un actor siente que está capacitado intelectualmente para subirse a un escenario y hacer un discurso ético? ¿Quién le dio esa entidad? Y de pronto aparece un tipo como Bardem, que es un iletrado total,
un incoherente, y es un incoherente porque su hijo nació en un hospital judío y porque su mujer trabaja para empresas judías, pero él siente que de pronto si pone cara de malo y pone los puños así, él de pronto siente que hay un montón de gente que lo va a aplaudir. Y en este momento de la historia van a aplaudir a esos y no van a aplaudir a las personas que dicen que en Israel no hay un genocidio. Entonces, si tu autoestima está baja y si tenés problemas de ego, es una ola fácil. Lo que pasa es que son personas que no resisten el menor análisis y por eso se ponen violentas. Porque cuando vos les decís desde qué río a qué mar, ellos te dicen no lo sé. Cuando vos le decís si vas a medir el genocidio en función a los muertos, entonces tu conclusión es que los alemanes eran los buenos y los aliados eran los malos. Y entonces te bloquean o te agreden. Si vos me preguntás si cualquiera podría ser Moshe y decidir salir de Egipto, te voy a decir que no, pero cualquiera podría ser el pueblo que acompaña a Moshe saliendo de Egipto. Y ese pueblo que acompañó a Moshe y le dio la entidad que tuvo es tan necesario como Moshe, y es lo que digo yo cada una de las veces que prendo una cámara. Para bailar un tango se necesitan dos. Si vos vas a hablarle a este canal o yo le voy a hablar a las redes sociales y del otro lado no hay nadie, no tiene sentido. Entonces, el equipo no necesitamos todos salir a hablar. Lo que necesitamos es todos movilizarnos, todos entender que en el caso de la historia lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos, que los judíos somos el canario de la mina y lo estamos viendo en Occidente. Ha pasado con un hombre cristiano en los últimos días solamente por hablar distinto. Empieza por mirá lo que hizo, mirá lo que dice, mirá lo que piensa. La próxima persecución es lo que pensamos. Y entonces está bien que haya gente que siente que no tiene la facilidad de palabra, que no tiene la facilidad de lectura, pero que no se va a dejar utilizar, que no se va a dejar amedrentar y que se tiene que dar cuenta que somos un país así de pequeñito, que si sumeás, haces un zoom en Medio Oriente, Israel no entra dentro de la palabra Israel, te das cuenta que por una cuestión física es imposible que ellos hayan estado primero, cuando me refiero a los árabes, hayan estado primero, porque por cuestiones físicas el templo está instalado primero, entonces señores, es como querer dar vuelta a la torta. Hay que pensar. Pero si pensás, corres el riesgo de tener que replantear tus convicciones, salir de esa manada que te da tanta zona de confort y ponerte del otro lado, en donde, digamos, defender hoy a los judíos no es un lugar cómodo. Claro. Entonces se necesita valentía. Si no tenés la valentía, abrazate de gente de bien, que somos un montón. Hay un montón de personas que, que, como digo, invierte un montón de tiempo de su vida que se la quita a su pareja, porque el tiempo es finito. El tiempo que vos y yo estamos en redes sociales se lo quitamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nuestros afectos, porque creemos que es importante hablar y porque, como yo digo siempre, el 8 de octubre yo empecé a escribir un libro para mis nietos, que no tengo nietos, tengo hijos de 20 y de 22 años, porque yo estoy segura que mis nietos en algún momento de la vida me van a preguntar, ¿y vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste en el momento del peor pogrom para los judíos? ¿Vos qué hiciste cuando a los judíos les pedían explicaciones? Hay un chiste que dice que cuando acusan a los judíos de ladrones, no es de verdad porque crean que se han robado las monedas, sino porque les da mucho placer verlos vaciar los bolsillos. Mm. Estamos desde hace 2 años, quienes estamos en las redes sociales, explicando que no, explicando que no estamos haciendo genocidio, que nosotros no somos los que robamos la ayuda humanitaria, que nosotros no somos los que usamos a los civiles de escudos humanos. Y en abogacía es muy difícil explicar lo que no hiciste. De hecho, no se usa. Imagínate si yo te digo, explícame, mostrame que vos no chocaste el auto. ¿Cómo me lo vas a mostrar? Vos me podés mostrar que chocaste el auto. Es muy perversa la situación para los judíos. Pero voy a decir algo que aprendí en los últimos 2 años. No es la primera vez, no va a ser la última vez.
Y creo que el único gran error que cometimos los judíos, y no tenemos que cometer nunca más, y por eso tenemos que estudiar, nosotros creímos que el holocausto ya había terminado, que el antisemitismo se había acabado, que era un germen que cómo sería capaz que vuelva a pasar, cómo pudo haber pasado. Nosotros nos preguntábamos cómo fue posible, y hoy sabemos cómo fue posible. Y hoy entendemos que lo que fue posible durante el 7 de octubre, en donde quisieron cometer un genocidio pero no pudieron, tuvieron la intención de cometer un genocidio y no pudieron, y nosotros podríamos haber cometido un genocidio el 8 de octubre y habernos evitado los 900 soldados muertos defendiéndonos y poniendo su cuerpo. Lo que tenemos que entender es que va a volver a pasar, pero no nos tiene que volver a agarrar desordenados. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que tener estas herramientas que yo fui a buscar el 7 de octubre, las tienen que tener. Tienen que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo fue y creo lamentablemente cómo va a ser siempre. Wow, muy poderoso todo lo que dices. Por tu mensaje es como realista, más que te iba a preguntar si, pero lo podríamos dejar para otra ocasión y le digo al público, estamos haciendo un podcast juntos, ese es un spoiler, pero te quería preguntar si tú eres optimista con el futuro en el sentido de que si la narrativa de los otros va a caer o no, pero tú me estás diciendo algo mucho más racional, que es irrelevante lo que la narrativa del 8 digas siempre y cuando nosotros estemos listos para lo que va a pasar de facto. Y me parece muy buena respuesta, es muy judía esa respuesta, como es decir, Jerusalén no fue destruida por Roma, sino por nuestros pecados. Es como esa idea judía de que el futuro nuestro depende de nosotros. Impresionante. Agradezco mucho que hayas estado aquí. A todo el público, les repito, les dejo, sí, siempre Emperatriz, el enlace para redes sociales y que ustedes vean una perspectiva que, como les dije, cuando ustedes entren, ustedes vean y se van a dar cuenta de dónde realmente llega como ese eco de mucha de la información que llega a Occidente. Es realmente Gaby la que está haciendo este gran rugido en redes que llega a muchos círculos influyentes. Y bueno, gracias por haber estado. Muchísimas gracias a vos por la invitación, por el espacio y por todas las cosas que vamos a hacer juntos.